interesante. Permiten grabar, por favor. Y tenemos acá para hablar de inmunohematología al bioquímico clínico Abraham Narváez. Perdón, mil disculpas. Por favor, Abraham, no sé si es que estás ya por acá acompañándonos. Muchas gracias, bienvenido. Abraham Narváez es bioquímico clínico de la Universidad Central del Ecuador, es director administrativo de NAEM. Tiene una formación de gestión y administración de laboratorios clínicos en la Universidad Internacional. Tiene una formación de auditor interno normativa 9001 en la Río Regio Montana de Monterrey. Además, es operador de capacitación calificado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, CETEC. Tiene un diplomado en hematología en la Universidad de Cuenca, que está en el proceso. Y además tiene su especialización también en resistencia microbiana de la Universidad de Cuenca, que está en su proceso. Abraham es parte de nuestra organización y esta vez nos va a compartir un tema súper importante. Así que, Abraham, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que todos se encuentren súper bien. Agradecido a todos ustedes por compartir su tiempo, ¿no? Un tiempo de siempre después de labores que muchas veces se dedica para el descanso o simplemente las actividades en casa, pues para poder aprovechar y compartir conocimientos. Pues bueno, siempre recordándoles que nosotros hacemos un sistema de capacitación de doble vía, ¿no es cierto? Por retroalimentación, así que nos gusta siempre compartir con ustedes sus experiencias, también todo lo que prácticamente acontece, comentarios, observaciones, siempre de los temas que nosotros vamos exponiendo. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poco lo que es el proceso de inmunehematología. Por lo general, aquí en Ecuador se lo maneja por separado del laboratorio clínico en el sistema de medicina transfusional, los servicios de medicina transfusional, bancos de sangre y hemotecas. Algunos laboratorios lo hacen de forma compartida como otra área, los que todavía no tienen un volumen grande o a su vez en el sistema hospitalario tienen poca demanda, entonces todavía comparte personal de laboratorio con personal del sistema de banco de sangre o medicina transfusional. Entonces vamos a manejar un poquito de estos temas, nos vamos a enfocar también en todo lo que es el sistema de gestión de calidad, en el proceso de aseguramiento de la calidad de este proceso. Recordemos que aquí es una de las áreas de laboratorio donde nosotros tenemos un producto tangible. Entonces, en todas las áreas de laboratorio, como el laboratorio patológico, laboratorio clínico general, nosotros tenemos y prestamos un servicio. En este caso, en banco de sangre y servicios de medicina transfusional, nosotros otorgamos un servicio y entregamos un producto. Entonces, ese producto también tiene que ir con procesos de aseguramiento de calidad, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenaje y buenas prácticas de transporte. Entonces, todo eso se adiciona también a eso, a un producto seguro hacia el paciente. Entonces, Albany me dice que se escucha bajo el volumen. No sé si ahí le logras escuchar mejor. En ese proceso me confirman todos si pueden escucharlo bien. Tienen un buen audio, un buen retorno. Sí se escucha bien. No sé si es que es para la Perfecto. compañera. Entonces, con la compañía tal vez del audio de tu sistema. Bueno, entonces es en eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar a visualizar este proceso ya de la inmunematología, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de inmunohematología, nos vamos a enfocar en todos estos antígenos de superficie eritrocitaria, los anticuerpos, o sea, aloanticuerpos que se van formando por procesos externos de nuestro sistema inmune, o a su vez los anticuerpos. Tenemos autoanticuerpos, aloanticuerpos, entonces voy a ir ampliando un poquito estos conceptos para que lógicamente la terminología se vuelva muy asimilable. Entonces, cuando nosotros comenzamos ya a enfocarnos en esto del banco de sangre, de la inmunohematología, lo primero que nosotros aprendemos o conocemos de forma general en nuestras aulas y en nuestros procesos de formación y día laboral, pues esto de los grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esto del grupo sanguíneo, hemos escuchado la tipificación sanguínea, ¿no es cierto? Todo esto se basa, vamos a ir a las reglas de Mendel, esta es una base genética, son bases heredables, recordemos que igual eso va a tener que ver con todos estos homocigotos, dominantes, recesivos, heterocigotos,
y todo este mismo proceso, ¿no es cierto?, para la expresión de un fenotipo desde el genotipo, estos caracteres heredables, ¿no es cierto? Ahí vamos a entender por qué si digo que es un AA o doble A y mi esposa es un AB, nunca voy a poder tener un hijo o cero en este caso. Por lo general yo no utilizo la letra O porque en realidad la expresión es cero, ¿no? O carencia de antígeno de superficie. Recordemos que la expresión genética en esto va a ser que yo tengo un antígeno de superficie de característica A y un antígeno de superficie de característica B. Y cuando no tengo estas expresiones genéticas o estas proteínas de expresión de superficie eritrocitaria, pues yo le digo cero, nulo, no hay. Entonces no significa que yo soy grupo O, sino grupo cero. Entonces, así es, un grupo carente de antígenos de superficie. Entonces, como vemos ahí son caracteres heredables, ¿no? Por las reglas de Mendel sabemos que tenemos 25%, como vemos en el ejemplo, ¿no es cierto? Y tenemos un, un dominante y un recesivo, pero ambos con expresión A. Lógicamente, todas las posibilidades de sus hijos van a ser A. Si por ahí aparece un cero o el O, como ustedes han escuchado, pues ahí tenemos que hacer ya otras características genéticas también, que tenemos que hacer otro rastreo genético de identificación, o a su vez asumir la frase de padres el que cría, no el que engendra. Entonces, vamos a ver que este tipo de características que tenemos, las alelos dominantes, sabemos que en nuestra expresión genética tenemos alelos, ¿no es cierto? Partecitas de estos brazos de nuestros genes, que son los que se expresan en nuestro genotipo, o sea, que son los que codifican las proteínas y nos dan todas nuestras características fenotípicas. Entonces, también esto con nuestro genotipo, en cambio en construcción, va a ser lo que nos da las posibilidades de nuestras características de los, en este caso, antígenos de superficie eritrocitaria. Entonces, eso la mayoría ya han de haber escuchado, eso es algo principal, ¿no es cierto? Pero sabemos que este grupo o este tipo de expresión ABO o AB0, ABD se le llama también a algunos cuando ya involucran el factor RH, que es el Resius. En este caso, el que más se utiliza o el que ustedes han de haber utilizado en sus laboratorios de estos antisueros, ¿no? Cuando hacen los ceritos de PAC, implacto, tubo, que vamos a ver igual los procesos de avance y de mejora de estas técnicas que lógicamente van quedando obsoletas y ya no se van utilizando esto de los tubos y los antisueros, pero este RH o este factor D que ustedes utilizan es el RH sub 1, que es aproximadamente el 60% de la población. Y lógicamente hay otras subclases o subtipos de RH. Entonces, de igual manera, además que hay subtipos de RH, también tenemos otros sistemas diferentes a los de ABD. Entonces, también tenemos sistemas MNS, sistemas DUFI y otros más que lógicamente, clínicamente algunos no son muy representativos, pero algunos tienen importancia clínica dependiendo del paciente. Entonces, también hay otros análisis. Entonces, hay muchas expresiones antigénicas y muchas expresiones de anticuerpos también. Lógicamente, algunos se inducen estos aloanticuerpos, por ejemplo, la palabra anticuerpos, algunos ya se les dará común, algunos la primera vez que lo escucharán. Los aloanticuerpos es cuando, por ejemplo, un paciente oncológico con una farmacopea prolongada de proceso crónico genera estos anticuerpos. Entonces, el autoanticuerpo, los autoanticuerpos es cuando nuestro cuerpo reconoce lo propio como lo malo, ¿no es cierto? Y lo ataca. Pero los aloanticuerpos cuando se producen, en cambio, por estos factores externos. Entonces, por eso son los aloanticuerpos. Entonces, todo este tipo de expresión es lo que comienza a ingresar a nuestro proceso llamado inmunohematología, ¿no es cierto? Entonces, proceso inmunológico relacionado a nuestros procesos hematológicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí siempre en nuestro proceso de trabajo? La tabla de característica fija, ¿no es cierto? Esta tablita que siempre nos han indicado. Entonces, ¿cómo es lo que expreso? A los compañeros que recién han revisado esto, otros que ya lo han trabajado. Pues entonces, si yo tengo un eritrocito, si vemos aquí con expresiones de superficie de proteína tipo A, entonces siempre generamos lo contrario, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo genera defensa a lo que no exista, a lo que no hay. ¿No es cierto? Está en contra de lo que no hay. Entonces, si yo tengo antígenos, en este caso antígenos de superficie A tipo A, como los que vemos así, los circulitos rosados, pues entonces lo que vamos a producir, así como vamos a ver, vamos a hacer una con plumita, les voy marcando. Entonces, si yo tengo tipo A, como estamos viendo aquí, pues yo voy a generar anticuerpos, ¿no es cierto? En contra de lo que no tengo, entonces lo que no tengo es B. Listo, ¿no es cierto? Si yo tengo antígeno A, voy a generar el B, el anticuerpo B, o sea, lo que no tengo.
A su vez, en este caso, si yo tengo antígenos B, antígenos de superficie B, yo voy a generar anticuerpos A. Y cuando tengo antígenos A y B, lógicamente tengo los dos, pues no voy a generar ningún anticuerpo, ¿no es cierto? Y en cambio, cuando yo carezco, soy del grupo cero, del carente de anticuerpos de antígenos de superficie, pues yo voy a generar los dos anticuerpos. Entonces, a base de este conocimiento, de esta lógica, yo voy haciendo mis procesos transfusionales, así como vemos acá, el proceso transfusional, pues yo lo voy elaborando o los voy haciendo, voy diagramando, porque el analista es fundamental aquí. El analista es quien utiliza este conocimiento para poder proveer sangre segura al paciente, pues para alimentar las áreas, para hacer los procesos de servicio de medicina transfusional en este caso. O a su vez saber dónde visualizo los paquetes sanguíneos y dónde los pongo, ¿no es cierto? Entonces, hay algo más que se hace acá cuando yo hago este trabajo de ABD, de la clasificación ABD, también yo fenotipifico los paquetes sanguíneos y puedo fenotipificar a los pacientes. ¿Qué significa esta fenotipificación? Si no es más que los subgrupos del RH. Como les decía, conocemos el D sub 6 o el RH es el uno, ¿no es cierto? Es una clase. Hay más clases o subgrupos de RH que yo también clasifico. ¿Cuáles tengo? C mayúscula, C minúscula, E minúscula o R sub 6, R sub 5, R sub 4 y así. Entonces, ahí hay RH, ¿no? RH sub 4, sub 5 y lo demás. Entonces, estos son las subclases. Yo también clasifico para dar sangre segura. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con unas preguntillas. Entonces, estas preguntillas vamos a arrancarle con nuestro compañero Gabriel Márquez, creo que es. Compañero Gabriel Márquez. A ver, si yo soy de sangre clase A, ¿no es cierto? Entonces, yo soy tipo A. No voy a decir todavía RH, no lo vamos a tomar en cuenta, no nos va a importar ahorita. Entonces, yo soy tipo A. ¿Qué tipo de sangre puedo recibir? Si yo soy tipo A, ¿qué tipo de sangre puedo nomás? Tú me podrías entregar desde el servicio de medicina transfusional. Compañero Gabriel Márquez Pereira. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oh, bueno, si yo soy paciente con grupo sanguíneo A, Ujú. simplemente tengo que recibir del mismo grupo, ¿verdad? Así es, perfecto. Sería otro A. ¿Y qué otra opción tengo? Se nos acabó el A, no hay más, no ha habido más A en el despacho de la hemoteca y tengo que buscar otra opción. ¿Cuál me entregarías tú? La otra opción es el grupo cero. Así es, perfecto, ¿no es cierto? Esa es la opción, por eso muchas veces los de las demotecas, te agradezco mucho tu respuesta, por eso muchas veces las demotecas lo que más se llenan es de este grupo, de grupo O, pero lógicamente tenemos que tomar en cuenta que se hace un proceso en los bancos de sangre y medicina transfusional que se llama el fraccionamiento, ¿no es cierto? Los bancos de sangre hacen fraccionamiento. ¿Qué significa fraccionar? Yo separo solo glóbulos rojos, en este caso solo la parte del plasma, y en otra muchas veces nos queda la capa de plaquetas también, una carga plaquetaria. Entonces, cuando yo administro un paquete, solo administro paquetes eritrocitarios, pero en otro puedo administrar este plasma, o sea, parte de proteína para compensar la volemia, ¿no es cierto? El líquido, porque recordemos que en una hemorragia, en un proceso, no solo es la pérdida de los grupos o los cuerpos eritrocitarios, sino el volumen completo. Y nuestro cuerpo, por nuestros vasos receptores, lógicamente responde a esto. Entra en crisis o entra en un cuadro crítico cuando la volemia no se compensa, cuando nuestros vasos receptores se dan cuenta que no hay suficiente presión. Entonces ahí comienza el problema. Entonces yo muchas veces puedo compensar la volemia, el volumen perdido, solo con este caso plasma, ¿no es cierto? Pero si se nos damos cuenta, en el plasma sanguíneo están presentes los anticuerpos. Entonces ahora, si yo soy grupo A, asimismo acá con Gabriel Márquez Pereira, nuestra misma compañera. Entonces ahora, si yo soy grupo A, ahora, ¿qué suero me pasarías? Entonces, paquetes sanguíneos dijimos el A o el O. Muy bien, ¿no es cierto? En paquetes de glóbulos rojos. Pero ahora me van a compensar la volemia. Solo me van a pasar suero nada más. O sea, plasma sanguíneo en este caso, ¿no? Tomemos en cuenta que tiene proteínas, entonces es plasma sanguíneo. Entonces ahora me van a pasar plasma sanguíneo. ¿Qué plasma me pasarías?
O sea que si yo ahora tengo que estar pendiente que no tenga el anti-A, ¿ok? Ah, Es así, a ¿cierto? ver, ajá. Ok, Sí, sí. entonces analizando aquí el cuadro del grupo B no puede ser porque tiene anti-A y me va a reaccionar con los antígenos del paciente, del glóbulo rojo del paciente. Puede ser el grupo AB, Ya, perfecto, porque no obviamente tiene ninguno, ¿no es porque no tiene cierto? anticuerpos, y obviamente del mismo grupo A. El con anti-B, ¿no es cierto? Porque se va a atacar a los B. Perfecto, Ujú. así mismo ese es la, justo el pensamiento. Tenemos que buscar, si vemos, en este caso, el grupo cero será el donante universal de glóbulos rojos, Exacto, pero el receptor sería el AB. ajá, el donante universal de plasma, en cambio, es el AB. Entonces eso tenemos que acordarnos siempre. Entonces, a la final, no nos grabemos como por lo general se hace siempre en clases o en los procesos, se tratan de grabar de memoria los tipos de transfusión, ¿no? ¿Qué grupo va a qué grupo? Y están ahí rematándose y golpeándose contra la pared hasta grabarse. Solo acuérdense esto, ¿no? Los eritrocitos de superficie, ¿qué responde a qué? ¿Y qué tienen en el suero? Entonces, lógicamente, ahí podemos ver si tengo que pasar solo plasma sanguíneo, sé que está cargado de anticuerpos y contra qué voy a poner. Y si estoy pasando un paquete de eritrocitos, pues qué tipo de eritrocitos voy a pasar, porque aquí tengo antígenos de superficie. Entonces así no tienen que grabarse o hacer diagramas más complejos, ¿no? Solo me acuerdo qué tiene cada uno. Entonces, en vez de decirle O, para no confundirse, acuérdense que es cero, carencia. No tiene antígeno alguno, pero si no tiene antígeno alguno, significa que en su sangre va a estar circulando las dos clases de anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos pueden estar, por ejemplo, o sí puedo trabajar dependiendo, ¿no es cierto? Va a ser muy complicado en este caso poder presentar o transfundir este plasma de este grupo cero, ¿no es cierto? El plasma del grupo cero va a ser un poco más complejo, a diferencia del plasma del AB, que en este caso sería universal para todos, ya que no va a tener carga de anticuerpos. Perfecto, este es un diagrama fundamental para entender el proceso, ¿no? ¿Por qué se toma siempre en cuenta el grupo ABD en este caso, ¿no? Porque tanto estos antígenos A, los B y el factor Resius o el RH que se le conoce, en este caso de sub 6, pues son los que presentan mayor complicación de relación antígeno-anticuerpo o reacción inmunológica en el paciente. Por eso siempre hay procesos de hemovigilancia después de todo proceso de transfusión. Nuestro compañero Gilbert Quevedo nos está levantando la mano. Dinos, te escuchamos. Hola, buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Y qué pasa como donante universal, el O negativo, como sangre total, no Ya, como paquete globular? claro, por lo general no se transfunde sangre total. Siempre el cuerpo de banco de sangre o el equipo de banco de sangre, los compañeros de banco de sangre, hacen el proceso de fraccionamiento. Entonces, siempre que ya reciben el proceso de transfusión, ellos separan, ¿no? Si se dan cuenta, cuando ellos conectan ya lógicamente al donador, hay más paquetitos ahí, ¿no? Que se quedan vacíos. Entonces, el momento que ellos comienzan a trabajar, centrifugan y lógicamente acá, tomando en cuenta los procesos de densidad, los cuerpos celulares quedan abajo, las plaquetas en el medio y lógicamente también con leucocitos. Por eso, cuando ellos pasan paquetes globulares, o sea, de glóbulos rojos, se llaman paquetes leucorreducidos. Y en este caso, cuando pasan el plasma, también es plasma leucorreducido para evitar justo el proceso inmunológico y es siempre por separado. O sea, lógicamente, solo cuando administran plaquetas vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque las plaquetas no van a venir ni con antígeno de superficie ni con anticuerpos dentro del plasma. Entonces, no sé si con eso logré responder tu pregunta. Sí, pero como RH negativo. Ah, ya, en factor Resius. Sí, RH se hacen otras pruebas, de ahí se hace el proceso de fenotipificación o de débil. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo cero, ¿no es cierto? Tengo antígeno cero, yo voy a confirmar que el factor Resius del RH realmente sea negativo. Entonces, yo no me confío. Entonces, yo ese negativo le vuelvo a confirmar con un proceso que se llama D débil o asimismo le fenotipifico con subgrupos de RH. Entonces, digo, tal vez el R sub 1 es negativo, pero puede que sea positivo y debe ser positivo a los otros grupos de RH.
Entonces los subgrupos de RH, ¿no es cierto? RH sub 4, sub 5, sub 6. Entonces yo les voy clasificando como positivo o negativo. Entonces ahí proveo sangre segura. Entonces, eso digo, como completo, o sea, como paquete completo de sangre más plasma, no lo administran siempre o paquete globular o en este caso solo plasma para compensar la volemia. No sé si ahí quedó un poco más claro justo esta consulta. Sí, gracias. Muy amable, gracias también por la pregunta. Bueno, entonces en eso, ¿no es cierto? A base de este juego que nosotros comenzamos a ver, todo lo que nos digan antígenos de superficie, vamos a jugarlo así. Y lo que sean anticuerpos, lógicamente también vamos a tomar en cuenta qué anticuerpo hay y lógicamente a qué anticuerpo está reaccionando el paciente o qué anticuerpo tiene el paquete que voy a pasarle al paciente. Entonces, así es lo que voy jugando. Entonces, primero veo si es donante o receptor. Si es donante, ¿qué características genéticas vienen con ese paquete, sea plasma o sea paquete globular? Entonces yo veo qué características tiene, ¿no es cierto? Su genética le va a hacer que exprese proteínas como antígenos o como anticuerpos. Y a base de eso yo veo, sea cualquiera de los sistemas, MNS, como les decía, sistemas Duffy y otros procesos más. Todo esto los Lewis, Lutheran, hay muchos sistemas más. Entonces, a base de este juego, yo voy viendo la sangre más segura. ¿Para qué? Para evitar procesos de reacción inmunológica o rechazo de la transfusión por parte del paciente, porque sabemos que eso le puede llevar a la muerte, ¿no es cierto? En este caso, un paciente que ya está delicado, si yo genero una reacción autoinmune o autoinmune también al paciente, lo que estoy generándole es la muerte. Entonces, por eso es muy seguro y es un área donde no puede haber sesgos de error, ¿no es cierto? En este caso tenemos que entregar este producto, que porque es un producto sanguíneo, un producto con las características de un checklist, de una lista de revisión totalmente aprobado sin errores. Listo, ¿no es cierto? Tenemos ahora la parte de los avances. Entonces entendimos que es un proceso complejo, que es un proceso que tiene, o en este caso, los procesos manuales, los que han hecho ustedes tal vez aglutinaciones en tubo, aglutinaciones en placa de microimpacto, hacen hasta aglutinaciones en las placas portaobjetos, lógicamente. Pero esto tiene sesgos de interpretación, deja mucho. Entonces, si tal vez estuviéramos haciendo nosotros una capacitación práctica, yo hago una reacción y tal vez ustedes me dicen, sí es positivo 2 cruces, el otro compañero me dirá es una cruz, el otro 3 cruces, y cada cual tendrá una perspectiva, otro dirá, a mí no me vas a enseñar, yo voy 8 años en el laboratorio y 8 años voy haciendo este tipo de reacciones, yo sé lo que son 2 cruces, es con 0,5 de mi uña y y así, ¿no es cierto? Entonces, para romper esta perspectiva, que ese es un error lógicamente, son errores sistemáticos que se encuentran dentro de la perspectiva del personal. Entonces, quitamos esta perspectiva del personal, esta perspectiva de analista y estandarizamos procesos. Cuando nosotros estandarizamos procesos, llegamos a tener o disminuir el error. O sea, tenemos ya procesos con menor error o mayor nivel de confianza. Llegamos al nivel de confianza, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estandarizo? Se han llegado los procesos ahora de tarjetas precargadas con, lógicamente, sistemas de gel o microgel. Este microgel, ¿cuál es la función? Tiene una densidad específica que permitirá el paso, en este caso, como vemos en el gráfico central, pues permitirá el paso. Si estuvieron aquí eritrocitos, en este caso, si tuvieron aquí eritrocitos, va a permitir el paso que estos eritrocitos de aquí por el rato que centrifuguemos, ¿no? Por las G de fuerza que estamos aplicando, pues se dirijan hasta el fondo, no impedir el paso, como cuando hacemos electroforesis de proteínas, ¿no es cierto? Aquí utilizamos las fuerzas G, o sea, las fuerzas de gravedad, aumentamos el número de fuerza de gravedad, entramos a 3, 4 Gs, y así se van aumentando por el torque, proceso de centrifugación, y hago que utilice esta fuerza para que se desplacen los eritrocitos. En electroforesis de proteína utilizamos una carga y la hacemos desplazar por un gel. Las proteínas más livianas llegan hasta el final, las más pesadas se quedan al inicio. Es un principio similar al de acá, ¿no es cierto? Entonces, si los eritrocitos están solos, se van a dirigir hasta el fondo. Y lógicamente los que se van aglutinando, los que se van uniendo son más grandes, pues ya no les permite pasar, ¿no es cierto? Ya no pasa. Esta densidad del gel hace que no pase. Y eso se le determina como una reacción positiva. En este caso, si todos los eritrocitos se compactan en una sola pastillita, en la superficie, o sea, no pasa ninguno, como 4 cruces.
sí tengo una pastillita compacta arriba, pero se comienzan a desplazar unos pocos al cuerpo del gel, pues le digo que son 3 cruces. Y en este caso, si logran alcanzar todo el cuerpo, no hay pastillita ni arriba ni abajo, pero están en todo el cuerpo del gel o de este cilindro de gel, pues yo le digo que son 2 cruces. Y lógicamente, si tengo una pastillita abajo, pero todavía me sobran eritrocitos en el cuerpo, yo digo que es una cruz. Y como les habíamos visto acá, si tengo una pastilla compacta en el fondo y nada en el cuerpo, pues es negativo, ¿no? No hubo aglutinación. ¿Cómo voy haciendo este tipo de valoraciones? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proceso de una prueba cruzada que se llama, ¿no? Entonces yo utilizo el plasma del paciente y los eritrocitos de mi paquete globular. Entonces mezclo los dos y les mando esta tarjeta, ¿no es cierto? Ahora, si estos reaccionan, o sea, me dan aglutinación, entonces significa que no va a ser seguro transfundir eso, que va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, este tipo de paquete no le puedo pasar a mi paciente. Yo tengo que esperar un paquete que sea negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es una prueba cruzada mayor? Pues utilizo el plasma del paciente y los glóbulos rojos del paquete que voy a pasar. Les uno a los dos, les mezclo a los dos, les hago así les hago mi prueba en mi columna, aquí en mi tarjetita, y lógicamente centrifugo y verifico. Si tengo una prueba negativa, es seguro transfundirla al paciente. Si ya tengo estas reacciones como una cruz, algunas le ponen más menos, también de más menos a una cruz, eso queda a valoración del galeno o el residente de piso. Y él nos podrá decir, ¿saben qué? No le vamos a pasar, o a su vez, el riesgo de muerte del paciente es tan alto, riesgo-beneficio, que nosotros vamos a pasarle este paquete global porque no hay más, la hemoteca está vacía, los únicos paquetes con los que puedo contar, pero lógicamente después controlaremos la reacción ante la fiebre y todos los procesos secundarios que vendrán de esto, pues nosotros controlaremos el proceso antiinmune. Paquetes así, no valoraremos. Lo mismo va a pasar si hago un CUMS directo, en este caso CUMS indirecto, que son los antígenos o anticuerpos irregulares, o determinación, identificación y rastreo de anticuerpos irregulares, que nosotros le conocemos como CUMS indirecto, pues lo mismo vamos a hacer estas pruebas, ¿no es cierto? Entonces esta gel matriz. Y para eso sirve aquí este tipo de tarjetas, como la que ven aquí de ejemplo, es una tarjeta donde hago una tipificación A, B, lógicamente el grupo A son A sub 1, ¿no? Porque es el grupo más común. Los que somos grupo A, tenemos que hacernos una clasificación a ver si somos A sub 1 o A sub 2. No sé si alguien de aquí de aquí de los asistentes alguna vez ha hecho una valoración y sabe si es tal vez es un grupo A sub 2. ¿Hay aquí tal vez algún grupo A sub 2? No, 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 no hay ningún compañero. Entonces, cuando somos subgrupos como somos la clase A, también nosotros tenemos que hacernos una clasificación a ver si somos A sub 1 o A sub 2. Asimismo, si ven aquí, está un control AB. Esa es una tarjeta para recién nacido, ¿no? La tarjeta que están viendo así se hace para las determinaciones de recién nacido. Y este RH, si ven el de aquí, mire, nos dice D, o sea, el 6 positivo, ¿no es cierto? Es el RH sub 1, D sub 6. Entonces, esta prueba se hace justo con lo que les decía, ¿no? El RH sub 1, que es el porcentaje mayoritario de la población. Cuando tengo reacciones así como estas de acá, yo hago una valoración a ver si hay grupos, subgrupos de RH. Y si el negativo es verdaderamente negativo, y lógicamente, como a todo niño o todo recién nacido, se le hace una prueba de CUMS. Estas columnas de CUMS que tienen IgG y complemento C3D. Lógicamente sabemos que el complemento C3D por reacciones inmunológicas se puede generar, o a su vez también por procesos inflamatorios. Entonces, cuando yo estandarizo un proceso, ¿a dónde me lleva? Aumentar la sensibilidad y especificidad. Se vuelve reproducible, lógicamente, ya con una tarjeta con un proceso estandarizado puedo reproducirle, sin lógicamente obteniendo los mismos resultados. Disminuye el error humano, elimina el sesgo de interpretación, potencializa la reacción. Estos utilizan diluyentes que eliminan o disminuyen la carga de las otras proteínas de interferencia y potencializan la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, mejora mucho el proceso de lectura. Como les decía, lo principal, eliminamos este sesgo de interpretación del analista, que esto es súper importante eliminar. Y lógicamente son técnicas ya trazables, mucho más estables, extremadamente estables. Algunas llegan a ser reacciones estables de hasta de 48, 56 horas, y utilizamos volúmenes mínimos de muestra. Prácticamente ya con este tipo de técnicas, el volumen es súper, súper
Prácticamente, o sea, con un mini cole les va a alcanzar para un montón de pruebas y determinaciones, ya no como las pruebas de tubo y todo lo demás. Como les decía, en muchos países ya la prueba de tubo que hacemos con los antisueros y las pruebas de placa de impacto y todo ya están totalmente eliminadas por este mismo problema, ¿no? Los problemas de sesgo de interpretación, en especial con los valores negativos. A muchos han vivido pensando que son O negativos y cuando ya le hacen este tipo ya de procesos estandarizados, se dan cuenta los compañeros que nada que han sido negativos, sino a la final lo que ellos han sido es otro subgrupo de RH nada más. Pero eso ha pasado con el tiempo y ahora que se está abarcando este nuevo tipo de técnicas que ya tienen muchos años en el mundo, pero lógicamente los laboratorios en el país recién lo están tomando, lo están poniendo en marcha la mayoría se está actualizando ya estos procesos estandarizados. Que muchas veces dicen son un poco más costosos, pero créeme, si yo tengo menos repetibilidad, menos desperdicio de reactivo y tiempo por analista, pues los costos a la final, de hecho, son para aumentar los márgenes de ganancia. Entonces, eso es la estandarización de todos los procesos que hemos trabajado. Ahora los procesos de automatización. Entonces, antes de pasar a la automatización, Marvel, nos vamos a quedar por acá todavía. A ver, ¿algún compañero tiene alguna pregunta, alguna duda justo sobre este proceso en la parte de interpretación? Le quedó bastante claro cómo se hace la lectura, la parte de la estandarización de procesos. ¿Qué más creen que les faltaría ahí? ¿Alguien tiene una pregunta o yo les pregunto? Ya, nadie tiene una pregunta, entonces yo les voy a preguntar, ¿no es cierto? Entonces, a la compañera Sari Cajilema. Ahora nuestra compañera Sari Cajilema. Si yo tengo una valoración, si ves en esta tarjetita que está aquí, que es de un recién nacido, ¿verdad? Que es de un recién nacido, ¿no es cierto? Si es A positivo, ¿dónde debe estar la reacción? O la lectura que está en esta tarjeta, ¿de qué nos dice? ¿Qué tipo de, qué clasificado, qué tipificación de sangre son? ¿Qué nos dicen los resultados de esta tarjeta? Según lo Ya, a ver, explicado. ya. Buenas noches con todos. Muy buenas Es noches. B negativo. B negativo con negativo. Mm, Parece que tiene una ligera reacción en el factor RH. Ya, aquí me Eh, nos dijeron to- sí. Ajá. Nos tocaría confirmarle tal vez con el DU. Ya, sí, bueno, no, que no está bastante, sí está bastante definido, ¿no? Ahí tocaría verle ya con mejor definición, ampliarle, ver una lupa, ver si así, si no, en los software que vamos a ver adelante de automatización nos ven, ¿no? Por lo general, aquí si decimos, y este, lógicamente, si tengo negativo, haría con la confirmación, pero por lo general los hace con los grupos cero, ¿no? Si el laboratorio tiene suficiente presupuesto, claro, abre todos los negativos. Y este de aquí, ¿qué piensas? ¿Qué nos dice este de esta respuesta de aquí, Sari? La de Ya, la B. ese es el control de la tipificación AB. Perfecto, Eh, de esto, ¿no es ya, cierto? como es B positivo, entonces nos da la reacción. Perfecto, del control de esto, ¿no es cierto? Exacto. Que se traslada acá. Ujú. Entonces, ¿cuándo nos dará esta reacción de aquí negativo? O sea, nos pintará acá en cambio. Cuando sea O, cuando sea O, grupo Eh, O o cero. Cero, exacto. Cuando no tenga acá nada, aquí sí me va a dar negativo. Perfecto, exacto. Entonces, a ver, otro compañero. Te agradezco muchísimo tu respuesta, Sari. A ver, vamos con otro compañero. Vamos a hacer nuestro compañero José, a ver, Nelson Vázquez. Vamos con Nelson Vázquez. A ver, Nelson, una pregunta. ¿Y este control aquí qué te dice o para qué sirve este control? ¿Para qué te imaginas que sirve este control? Nuestro compañero Nelson Vázquez. Nada, a ver. A nuestra compañera Natalie Gaibor. A ver, Natalie Gaibor. No sé si me escucha. A ver, ¿para qué me serviría este control, el de aquí? El que está aquí. Este de aquí. ¿Para qué crees que nos sirve este control? Nuestra compañera Natalie Gaibor. Natalie, creo que se fue Natalie. ¿Qué pasó con Natalie? Está ¿Nos Natalie. escucha?
A ver, vamos con otra compañera. A ver, vamos con... A ver, Azucena Mueces. Nuestra compañera Azucena Mueces. A ver, Azucena Mueces, ¿para qué piensas que es de este control de aquí que han puesto en la tarjeta? Este de aquí. A ver, ¿para qué es de este control? ¿Para qué crees o piensas que pondría en este control el fabricante? ¿Para ocupar un espacio más y cobrarnos más o para qué pondría? Nada, tampoco Azucena, está la Natalie compañera. nos dice que está con, que dice estoy sin audio, estás sin audio. A Natalie ver, no puede hablar. nuestra compañera, a ver, Jimena Ortega, a ver, si nuestra compañera Jimena Ortega nos escucha, nos diga para qué significará este control de aquí. Tampoco ha estado Jimena Ortega. No ha estado la compañera Jimena Ortega tampoco escuchándonos. A ver, a nuestro compañero Alexis Albán, entonces, ya que los otros compañeros no están presentes. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, sí, te escuchamos. ¿Para qué crees que sería este control que está aquí en la tarjeta? Pienso que es para el grupo RH, No, el de acá, el que está señalado con las ¿o no? flechitas, el de aquí. Este de aquí. A ver. ¿Qué Eh, dices? el que dice CTL, creo. Ajá, sí, control. Ese. Ajá, sí, ese mismo el que le estoy subrayando. Ah, ya, entonces es el control para los antígenos. A ver, ¿qué dirías tú? ¿Para qué le darías utilidad a ese control? Porque no te dice nada, ¿no? Si ves todas las demás de la tarjeta, te escriben si es un CUMS directo, si es AB, todo ese tipo de Ujú. características te va dando, ¿no? Menos ese control, solo te dice control. ¿Para qué crees que le utilizaría o tú le pondrías a ese sistema, a esta tarjeta, un control? Mm, o sea, para comparar que así es el negativo, puede ser. Ah, muy bien, sí, sí, Que, exacto, sí, pues ese es un control negativo, se llaman controles endógenos. Entonces, no sé si, te agradezco muchísimo la respuesta. No sé si ustedes han trabajado con cassettes de ELISA, los cassettes de COVID, las pruebas de COVID, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una tirilla donde se tiene que pintarse un color, ¿no es cierto? Un control, y dice, si no se pinta el control, la prueba es inválida, ¿no es cierto? Pues aquí también tenemos un control endógeno. Entonces, este control es del producto. Entonces, si este control llega a ser positivo, un control que siempre tiene que ser negativo, este control debe ser negativo, pues entonces si este control negativo se llega a pintar, pues me dice, o llega a ser positivo, me dice el producto no está bien, el resultado que hayan obtenido en esta tarjeta no es válido, es inválido, invalida los demás resultados. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice? El microgel no está en buen estado y no está dejando pasar nada. O sea, los eritrocitos o a su vez acabas de contaminar todo tu proceso y acaba de aglutinar algo que no debe aglutinar. Y si lógicamente un pocillo que está limpio, que no tiene anticuerpos ni antígenos para reaccionar, pues acaba de reaccionar y algo está contaminado. Contaminaste tu muestra, contaminaste los reactivos, pero esta tarjeta en sí no puedes validar, no vale. Entonces se llaman controles endógenos. Al igual, aquí tiene un control en el AB, como nuestra compañera nos comentó, este es un control del AB, ¿no es cierto? Un control positivo. Este es un control de reacción. Entonces, aquí en esta misma tarjeta es lo bueno de estandarizar y controlar, pues en esta misma tarjeta yo tengo un control de reacción y tengo un control endógeno. Entonces, eso es algo súper beneficioso cuando nosotros estamos haciendo la validación o valoración o liberación de este tipo de resultados o a su vez estamos haciendo la valoración de un paciente receptor de una transfusión. Esa es la importancia de hacer eso. Cuando ustedes trabajan con los antisueros, que por lo general los antisueros tienen hasta este mismo color, ¿no? Azul para el A, amarillo para el B y transparente para el factor RH o el D de sub 6.
pues a lo mismo que hacen con este tipo de antisueros, pero ahí no tienen en cambio con qué comparar, ¿no es cierto? Ahí ustedes cogen, le ponen en la placa, en la placa de impacto, en la placa portaobjetos, buenos tubitos, ustedes ponen solo los antisueros y reaccionan, no saben si habrá control de reactivo, control de proceso, prácticamente no tienen ningún otro resultado y lógicamente todo se libera sin comparación de un patrón o de un estándar. Pues cuando nosotros analizamos proceso, pues eliminamos este sesgo de error. Y para eso también vienen los procesos de automatización. Sabemos que en el laboratorio clínico, cuando hablamos de automatización, nosotros siempre estamos en procesos de eliminar el error humano, ¿no es cierto? Pues nos enfocamos que el error humano es el porcentaje más alto en el proceso de la valoración. Transcribir los resultados, por ejemplo, es uno de los factores más altos de error. Entonces, ¿cómo lo elimino? Pues comienzo a intervenir con procesos de interfaz, ¿no es cierto? Entonces, tengo un lector, interpreta los resultados, me pasa un software y yo comienzo ahí a validar ya los resultados pasados. O sea, no transcribo, no anoto en un cuaderno y de este cuaderno yo le subo a un formato para imprimir y entregar. Entonces, yo voy eliminando todo este proceso, pues, con los sistemas informáticos. A su vez, comienzo a marcar trazabilidad y hacer procesos de valoración con códigos de barras, cosas trazables. Si ven aquí, yo tengo ya un producto, ¿no es cierto? Si ven aquí es un producto, el paquete sanguíneo, que ya lo tenemos aquí. Entonces, si yo tengo un paquete sanguíneo que ya es un producto tangible, un producto que tiene que determinar ciertas características para ser liberado, pues yo comienzo a darle un checklist, ¿no es cierto? En esta codificación tendrá siempre clasificado el grupo, fecha de elaboración, lotes y muchas cosas más, ¿no es cierto? Fechas de informaciones, si está fenotipificado, si está hecho con identificación de anticuerpos irregulares, porque eso también se identifica en ciertos paquetes para pacientes y todo, ¿no es cierto? Entonces, hay grupos o softwares como muy usados aquí en el Ecuador y en el mundo, como Delphin, que utilizan una trazabilidad por código. Y a lo que leen este código de barras, pues sigue trazando desde por ejemplo, el banco de sangre le entrega a otro hospital. Este mismo código puede ser leído e interpretado y a su vez, cuando ya se utiliza este paquete, sale del inventario del sistema. Entonces, vamos haciendo todo un proceso de rastreo y trazabilidad del producto y del producto hacia el usuario final, que es el paciente, ¿no es cierto? Y de la misma forma regresa en los procesos de hemovigilancia, marcándole como un producto seguro o a su vez, si hay alteraciones, haciendo el proceso de correcciones y acciones correctivas para el proceso de un producto seguro. Entonces sabemos que aseguramos siempre el donante, además de estas pruebas, siempre como con los donantes vamos a hacer pruebas de enfermedades de transmisión, o sea, pues ya características de infectología, limpiamos todos esos procesos de infectología, probamos al donante y hacemos la elaboración de los productos sanguíneos. Y con eso, lógicamente, vamos al trabajo de medicina transfusional, en cambio, a valorar al paciente y hacer justo ese enlace, ¿no? Este camino desde el donante hacia el paciente. En automatización, ¿qué hacemos? Pues como todo proceso. Pipeteamos, el equipo nos va a dar pipeteando, nos va a dar cargando y nos va a hacer un proceso de lectura, pero a la final el analista sigue siendo el centro de todo el proceso, va a ser quien le dé valor clínico, quien haga los procesos de aprobación y liberación de estos resultados. Entonces hay equipos extremadamente grandes que son de procesos industriales, como ya lo tienen lógicamente los bancos de sangre más grandes del país, que lógicamente se encargan de distribuir paquetes sanguíneos a todos los hospitales. Asimismo, hay equipos más pequeños o solo lectores de las tarjetas que vieron arriba, solo lectores para poder tener trazabilidad y respaldo, en este caso tener archivo e información documentada. Y lógicamente, ¿para qué esté enfocado siempre el proceso de automatización? Aumentar la productividad. Entonces, tener productos más seguros y en mayor volumen. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos o queremos aumentar la productividad en procesos manuales? Pues aumentamos el factor de error. Eso es estadístico, eso ya es matemático. Sabemos que muchas veces si aumentamos de forma exponencial la productividad, pues de la misma forma aumentamos de forma exponencial el proceso del error sistemático y también con la sumatoria del aleatorio, por lo que en general nos da un aumento del error de medida. Eso es súper grave cuando nosotros estamos elaborando un producto o despachando un producto que sabemos que no puede tener errores. Entonces, es el objetivo de automatizar y estandarizar procesos. Lógicamente, aumenta la eficiencia. La eficiencia está relacionada justo a evitar el desperdicio y el tiempo del analista, ¿no es cierto?
Entonces, menor tiempo analista, producto más seguro, menor desperdicio, llegamos a canales de eficiencia. Calidad, sistemas de gestión que controlen y disminuyan el impacto de la generación de errores y procesos de aseguramiento de la calidad para poder tener puntos de control donde yo pueda verificar si lo estoy haciendo bien. Procesos en flexibilidad, ¿no es cierto? En lo que me puede hacer procesos más adaptables, puedo mejorar los tiempos, puedo, y lógicamente, protocolos y procesos adaptarlos y mejorarlos, disminuir lo que en este caso mejora la rentabilidad, disminuye el desperdicio, mejora la rentabilidad para, en este caso, el laboratorio, el banco de sangre en procesos privados, o a su vez, al disminuir el desperdicio, disminuir este proceso de la demanda de más presupuesto en los procesos públicos, pues el proceso de ahorro, ¿no es cierto? Rentabilidad para el privado y el proceso de ahorro para el público. Entonces, todo esto viene en el proceso de automatización. No sé si aquí alguno de algunos de los compañeros ha trabajado con algún equipo automatizado. No sé si me cuento, levanta la manito para saber si ha trabajado con un equipo automatizado dentro de los procesos de medicina transfusional bancos, o de banco de sangre, o sea, lo que es inmunohematología. No sé si alguno de los compañeros de aquí ha trabajado con un equipo automatizado, totalmente automatizado, ¿no? Estamos hablando ya de equipos que algunos son hasta robotizados. Creo que ninguno de los compañeros. Bueno, en esta parte de inmunohematología sí se ha hecho una gran diferencia entre un equipo automatizado y un robotizado. Por lo general, el robotizado ya tiene un brazo independiente de trabajo y también ya tiene un proceso independiente de valoración, lo que significa que este equipo ya valora lotes, valora los procesos tanto de la incubación, procesos de centrifugación, o sea, el equipo es independiente o tiene su constante independiente de poder desechar o, en este caso, eliminar ciertos resultados, ciertas tarjetas, ciertos productos, si la temperatura no le pareció adecuada, si el volumen de pipeteo no le pareció adecuado, entonces tal vez algunos procesos, sabemos que algunos están en incubación y centrifugación, se demoran un poco más y terminamos desechando esas tarjetas, del equipo termina desechando esas tarjetas, aunque nosotros queramos procesarlo, validarlo o aprobarlo. Entonces, eso por lo general suele pasar. Ahora, en este caso de los automatizados, sabemos que en volúmenes industriales trabajan hasta generando valoraciones de 1000 o 2000 al día. Son equipos extremadamente grandes, utilizan cantidades enormes de tarjetas, pero lo bueno es que la mayoría de estos ya no genera productos de desecho lógicamente, que no sean bioseguros. Eso es algo que genera mucho beneficio en la parte de manejo de desechos infecciosos. Prácticamente de esos equipos grandes salen bolsitas muy pequeñas de desechos. Y lógicamente, pese a que son productos ya seguros con inhibidores de crecimiento, algunos recordemos que trabajan en sus medios de preservación de estas células vivas de trabajo, pues trabajan hasta con antibióticos para evitar la generación o sea, crecimiento de bacterias, o algunos hasta con seguridad para crecimiento o desarrollo micológico, pues así se ha trabajado, se seguirá trabajando con bioseguridad, ¿no? Todo líquido que tenga fluidos o material biológico será considerado como potencialmente infeccioso. Y en este gráfico de aquí, que es uno de los equipos que quería enseñarles, se puede ver, uno es un proceso de diluyentes. Aquí están los diluyentes que se trabajan, los potencializados. Aquí tenemos las tarjetas de lectura como la que vieron en el gráfico anterior. Y estos frascos que están aquí son células vivas, células estandarizadas. Entonces, a diferencia de otros reactivos en otras áreas donde se lo realiza de forma sintética o industrial, pues aquí el proceso de estandarización y industrialización del banco sanguíneo, o de los materiales o insumos o reactivos para el banco sanguíneo o servicio de medicina transfusional, pues siguen siendo células vivas de donantes. Entonces, ¿cómo trabajan las empresas, este tipo de empresas que trabajan con estas células? Seleccionan donantes con características genéticas, lógicamente, de su expresión genética, fenotípica, y todas esas características de ellos les seleccionan y así enfrascan los tubos. Y así trabajan. Por ejemplo, entonces, si yo voy a trabajar con células A1, pues no significa que fueron sintetizadas, que fue una generación de proteínas sintéticas, sino son células de un donante, de un paciente, de una persona viva. Entonces son reactivos un poco más delicados. Recordemos que aquí los reactivos de banco de sangre no son diluciones, son suspensiones, porque son suspensiones celulares, lo que significa que el proceso de homogeneizar es más delicado y más importante, porque sabemos que una suspensión es difícil homogeneizar las concentraciones en todo
todo el envase. Entonces, con todo ese proceso de cuidado, con ese proceso consciente de trabajo, pues ahí es lo que vamos a intervenir o interviene el trabajo de calidad del analista. Eso es fundamental. Igual en el proceso ya de valoración de productos, sabemos que igual las características de producto, la etiqueta, lote, las fechas, aquí en estas áreas, a diferencia del laboratorio clínico, en el laboratorio clínico hay un criterio de rechazo de la muestra. Entonces, por ejemplo, yo les digo un tubo con EDTA con coágulos, si va para una biometría hemática, rechazado, ¿no es cierto? No se puede procesar, lastimosamente el interno tendrá que ir otra vez a piso, o los compañeros de enfermería tendrán que ir a piso y tomar una nueva muestra, ¿no es cierto? Pero en cambio aquí sí se les puede ayudar, en cambio aquí hay criterios de aceptación. Y yo digo, mientras tenga células, porque voy a detectar antígenos de superficie, entonces mientras yo tenga células, puedo trabajar. Entonces, puedo hacer este proceso de detección. Simplemente no voy a trabajar con los coágulos nada más, pero sí puedo retirar los coágulos y trabajar todavía. Entonces, aquí tengo criterios de aceptación, más que criterios de rechazo como en el laboratorio clínico. Aquí las muestras también son valorables, también el proceso de entrega y recepción, e igual lo pues, que representa la hemólisis. Si tengo hemólisis alta, lógicamente ya no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque en este caso necesito eritrocitos y si los eritrocitos ya no existen, pues pasa lo mismo. Lo mismo con mis reactivos, tengo que ver en qué cantidad están, qué en concentración. Recordemos que son células vivas. Y los eritrocitos, por lo general, ¿qué tiempo tienen de vida? Entonces vamos a hacerle una pregunta a uno de los compañeros. A ver, vamos a nuestra compañera Jessica Pilco. Nuestra compañera Jessica Pilco, ¿cuánto vive aproximadamente un eritrocito? Nuestra compañera Jessica Pilco, quien nos está Buenas noches. escuchando. La pregunta es, Me, si se acuerda, ¿cuánto vive un eritrocito? me parece que es 72 horas. ¿En cuánto? Me parece que es 72 horas, me recuerdo. Bueno, en general, la vida de un eritrocito Buenas es noches. 120 días, ¿no es cierto?, en nuestro sistema circulatorio. De una muestra valorable hasta 70, claro, una muestra ya fuera, ya tomada. Si estoy en un tubo de DTA, tengo una muestra valorable o trazable hasta, sí, las 72 horas. 24 horas, de hecho, comienza el proceso de decrecimiento de una muestra si no tiene la refrigeración adecuada, ¿no? Si no mantiene la cadena de frío. Pero este tipo de células en trabajo, por todo el proceso que hacen, los preservantes y todo lo que se maneja, se les trata de tener vivos por lo menos 6 semanas. 6 semanas, muchas veces los fabricantes nos aseguran que hay linealidad y trazabilidad. Entonces, ¿qué nos dice el fabricante? O sea, yo te pongo una fecha, prácticamente interprétale como una fecha de caducidad, pero fuera de esta fecha, los eritrocitos están presentes, sí. Los antígenos están presentes también. Y si son anticuerpos, también están ahí. No significa que el antígeno dice, no, a ver, hoy es 24 de abril, 25, 26 de abril, pues hasta aquí está la fecha de trabajo, yo no trabajo más. Y lógicamente ya mañana no voy a hacer ninguna reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, en este caso, ¿puedo utilizar reactivos? Sí, sí puedo utilizar reactivos en este caso. Tengo que hacer una validación con control. Entonces, aquí tenemos que hacer ciertos cambios. Hay que tener otro proceso de validación, aseguramiento de la calidad, porque tenemos que tener este fundamento, este principio, ¿no? Que si tengo los eritrocitos, lógicamente ya no van a tener esa superficie friable y todos unos eritrocitos, pero hermosos, ya van a estar un poquito más arrugaditos, un poquito más débiles, pero puedo tener reacción antígeno-anticuerpo, que es lo que me importa. Y lógicamente, para tener eso, siempre, como el protocolo nos dice, como CLCI y recomendaciones de IFSC nos dicen siempre, pues si yo tengo comparado contra un estándar y el estándar me da procesos de aprobación, pues simplemente yo puedo liberar los resultados. Y de eso se trata, ¿no? Si paso frente a un control y tengo valoraciones aprobadas, pues el valor o el resultado se puede liberar o en este caso también se puede pasar al paciente. Entonces, el aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto? Entonces, si ven acá como el compañero, esto es un proceso de hemoteca, tienen la clasificación por la fenotipificación, por la tipificación sanguínea, características de, lógicamente, anticuerpos irregulares y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, vamos a realizar una inspección visual del reactivo, evaluamos cada lote antes del uso, de forma aleatoria, diferentes etapas de uso, cumplimos las instrucciones que dicta el fabricante, porque ¿cuál es una costumbre regional? No tenemos una mala costumbre regional que compramos una mesa, primero armamos la mesa y si no cuadra bien, recién vamos a ver el manual a ver qué pasó o qué nos falta. Y es una costumbre que siempre hacemos lo mismo en el reactivo. Se dejan reactivos nuevos, se dejan técnicas nuevas y lo primero que hacen
es utilizarle siempre el inserto del fabricante. Entonces ya cuando no sale la reacción, después se ponen a revisar. Entonces lo mismo pasa acá, ¿no? Primero tenemos que revisar bien los protocolos del fabricante. No todas las metodologías son iguales, cambian los volúmenes, cambian los tiempos de interpretación. De hecho, cuando ustedes trabajen con antisueros, ustedes, independientemente de lo que diga el inserto reactivo, ustedes deben hacer pruebas de avidez y potencia. Cuando yo hago pruebas de avidez y potencia, pues voy a tomar el tiempo en el que se demora de formar la aglutinación y a su vez voy haciendo diluciones sucesivas. Por lo general, la actividad de los antisueros está en la dilución 1/32, lo que significa que si hago una dilución 1/32 de la muestra, hasta esa dilución tiene que aglutinar. Y lógicamente, si va más allá, se llega muchas veces a aglutinaciones 1/512, pues perfecto, ¿no? Muy bien, es un buen antisuero y va a trabajar muy bien en los procesos de aglutinación, pero así voy haciendo con mis complejos de avidez y potencia. En este caso, con la potencia, voy tomando en cuenta con la avidez, con la avidez y potencia, entonces tomo en diluciones hasta dónde llega a aglutinar y en qué tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo establecido del fabricante se demora más o menos. Recordemos que siempre todos los factores de piso climático, humedad, presión atmosférica, que es justo lo del piso climático, pues interfieren en la cadena de reacción. Y yo tengo que saber y estandarizar mis procesos internos. Entonces, lo mismo pasa, como un ejemplo que les digo en el laboratorio clínico, con el HDL, ¿no es cierto? Nadie hace sus propias valoraciones de HDL, siempre toman los rangos del fabricante. Por lo mismo de la glucosa, el inserto les dice 70-100 y eso ingresan en los sistemas, ¿no es cierto? Eso puede ser al inicio, pero ustedes tienen que hacer una valoración para saber que tal vez en su población ambiente la valoración de glucosa sea 80-110, 80-115 y así, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá. Entonces yo tengo que hacer pruebas de avidez y potencia para saber cómo trabajan mis antisueros en el ambiente en el que estoy trabajando, bajo la temperatura, que eso es cinética molecular, bajo la temperatura que estoy trabajando. Y lógicamente, como habíamos conversado, todo reactivo debe tratarse como potencialmente infeccioso. Acá, en esta parte siempre del control interno y externo, como les decía, es la pregunta muchas veces, ¿cuál utilizo? Siempre lo que se les va a decir, tienen que utilizar los dos. ¿Por qué? Porque el control interno solo me va a controlar el error sistemático. Eso recordemos, no todo control interno, solo manejar mi control sistemático y los programas de evaluación externa. O sea, ¿por qué esta palabra de control externo? La palabra de control externo se utilizaba o se manejaba cuando el control venía fuera del paquete, ¿no? Recordemos que en realidad lo que hacemos es un programa de evaluación externo, programas de evaluación internacional externo que comparan entre metodologías, entre laboratorios pares, con procesos similares y una muestra que todos tienen que sacar resultados similares, ¿no? En este caso de bancos de sangre y sistemas de medicina transfusional, no tenemos valores cuantitativos, tenemos valores cualitativos, por lo general, entonces aquí se valida o lógicamente se aprueba mediante el consenso. Yo tengo que llegar a un consenso de mis pares y mis métodos y ahí sí apruebo o no el programa de evaluación externa. Y cuando yo hago un programa de evaluación externa, pues ahí estoy haciendo todo el proceso de error de medida. El error de medida va a comprender tanto la lectura de este error sistemático como el error aleatorio. Entonces ahí sí, ¿no es cierto? Ahí es donde voy a ver mi parte de mi precisión, mi exactitud, si estoy trabajando con una alta precisión y una baja exactitud, y ahí voy haciendo mis valoraciones, ¿no? El uno va a ser comparado, los controles internos, lógicamente, a la media de la normal de nuestra campana de Gauss, y el otro, lógicamente, el otro va a ser con el valor de referencia, ¿no es cierto? Va a ir mi exactitud, la diferencia de mi normal hacia el valor de referencia. Por eso es importante que ustedes hagan sus propias validaciones, conozcan el ambiente de su laboratorio y ahí sí puedan hacer sus cálculos, ¿no? Ya después ahí sí van pintando todo su 6 sigma y todo lo demás que quieren hacer en la parte matemática y pues, su presentación, pero lo principal es identificar qué estoy haciendo y en qué tengo que mejorar y cuáles son mis posibles errores. Para eso nos sirven los controles. Sabemos que en los controles validamos al analista, al método, lógicamente el proceso que estoy utilizando, a mi materia prima que van a ser mis reactivos y mis muestras. Eso es lo que estoy validando a mis equipos, desde el proceso de ingreso, todo eso utilizando con mis controles. Ese es el objetivo y hasta cómo subo resultados o paso resultados. Entonces, eso es lo que quería contarles hoy día, esta charla corta.
quiero dejar un espacio, lógicamente, para sus preguntas, observaciones, comentarios y todo lo que tengan en mención para esto, lo que quieran aportar, preguntar, o a su vez alguna duda, otro tema, contar experiencias, que ese es el objetivo siempre de estas charlas, que se puedan conocer, presentarse, digan, vayan a visitarme a mi laboratorio, todo lo que ustedes deseen. Entonces voy a dejar de compartir para que en este caso tengamos la oportunidad de realizar preguntas o observaciones. Ya saben que pueden, a ver, veamos si tenemos preguntas en el chat o a su vez pueden levantar la mano, ¿no? Levantan la mano y pueden también tomar la palabra. De mi parte les agradezco muchísimo y me ha encantado compartir estos minutos con ustedes. Muchísimas gracias también pues por el tiempo. Vamos a ver si es que tenemos preguntas en el chat o por interno. Por favor, si es que alguien tiene pregunta, David Cueva, una manito alzada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Abraham. Un gusto saludarte. Disculpa, tengo una pregunta. Con respecto a esos cassettes que mencionaste, tal vez hay algún proveedor en específico. Sí, no te escuché, solo te dije hasta los casos, hasta las tarjetas. Sí, ¿qué pasa respecto a las tarjetas? ¿Qué me ibas a preguntar respecto a las tarjetas precargadas? Estaba preguntando si es que hay proveedores específicos que vendan esas tarjetas. No le logré escuchar, compañero David. Ahí nos escuchas, se te está yendo la señal, creo. Problemita con la señal creo que hubo así mismo. Solo logré escuchar justo de las tarjetas precargadas. ¿Qué proveedores venden eso? Si hay proveedores específicos que vendan eso. Ya, ahí creo que te lo voy a escuchar. Sí, son, o sea, con los antígenos, procesos específicos, me decían. El compañero que nos pueda repetir la pregunta, por favor. David. Sí, buenas noches. Parece que tenía mal mi audio. Preguntaba si tal vez hay algún proveedor específico de esas tarjetas que el doctor Abraham mencionó. Bueno, en este caso de proveedores, sí hay algunos fabricantes. Proveedores acá en el Ecuador, pocos, porque como les decía, es un proceso avanzado. Entonces, hay algunos que están proveedores de algunos fabricantes, en especial en el mundo, uno de los líderes, Biorad, por ejemplo. Fue prácticamente el que ha tomado la batuta, pero las demás empresas también ya se han ido adicionando a estos procesos. Hay que determinar siempre, lo que sí no les recomiendo, que son tarjetas o técnicas antiguas de las precargadas, las que necesitan refrigeración. Esas sí ya no les recomiendo en el uso, porque lógicamente nuestras condiciones de pisos climáticos, humedad, hace que se generen mayores errores. Pero de ahí, por lo general, lo que sí les puedo recomendar son todas las tarjetas que sean estables a temperatura ambiente. Fabricantes, eso le digo, sí, distribuidores, fabricantes algunos en el mundo, distribuidores dentro del país, es bastante limitado. Pero eso sí, en la parte de que son expertos ya en servicios de medicina transfusional y bancos de sangre. Eso es parte de lo que ahora se puede trabajar y entregar. De hecho, ya a nivel nacional, la mayoría de hospitales, bancos de sangre públicos y privados ya utilizan todas esas técnicas, están estandarizados y se están extendiendo, ¿no? De hecho, hay un acuerdo ministerial que es el 099 que ya obliga a todos los bancos de sangre y medicina transfusional a utilizar estas técnicas y a no utilizar las técnicas de tubo y lógicamente ahora también esta les obliga a tener controles internos y programas de evaluación externa, lo que lógicamente para nosotros como pacientes también nos deja más tranquilos, ¿no? Nos asegura que el producto sanguíneo que tal vez de algún momento llegáramos a necesitar son productos seguros, validados y evaluados. O sea, sabemos que no vamos a tener una reacción inmunológica más que la normal de transfusión, tal vez un poquito de fiebre en los pocos días, sistemas de hemovigilancia que siempre se hacen de este tipo de reacciones, pero no reacciones inmunológicas que puedan comprometer nuestra vida. Entonces, vamos por el camino y sí, en el mercado puedes ir encontrando, pero bueno, si quieren evolucionar o avanzar hacia ya las técnicas que son aprobadas ya con trazabilidad, no tanto por recomendaciones de OMS como ya las de
calidad como CLCI o a su vez internacionales como IFSC. Esas son. Acá tenemos una de Liliana de la Cruz, nos dejó en el chat, nos dice buenas noches, he tenido pacientes con grupos sanguíneos negativos, realizaron una verificación, salen positivos, porque es del cambio. Ya, entonces, claro, si tal vez nuestra compañera Liliana hizo la técnica por antisueros, o sea, tubo o placa, muchas veces pasa eso, que sí determinamos como negativo. Entonces, o tal vez si fue con tarjeta, estuvimos validando, como vimos ahí, en la mayoría de reactivos, antisueros o tarjetas. En la general vamos a hacer el D6 o RH sub 1. Eso es lo que estamos validando, el RH sub 1. Entonces, si tuvimos positivos al abrir la tarjeta, o sea, hacer tal vez subgrupos de RH, porque por lo general se hace una validación de subgrupos de RH más KEL, que es otro sistema, el KEL. Entonces, ahí tenemos positivo, tal vez tenemos en la fenotipicación, por ejemplo, un C positivo, un C mayúscula positivo, un E mayúscula. Entonces, nuestro paciente a la final fue negativo, pero para el RH sub 1, pero es positivo para los otros grupos de RH. O a su vez también está el de débil, entonces tiene una reacción débil positiva, pero lo que significa que no es negativo, solo es una reacción débil positiva. Entonces, ha pasado mucho, de hecho, algunos se han dado cuenta que, de hecho, hasta con estas tarjetas, algunos se han dado cuenta hasta que no eran grupos A, sino de hecho eran AB. Entonces, este tipo de técnica lo que ha hecho es ir puliendo o limpiando los errores que muchas veces se generaba por la técnica, por el límite de reactivos. Recordemos que en tipificaciones muchas veces había un solo analista y verificaba. Yo les digo por experiencia, muchas veces en los trabajos que se ha realizado, donde he sido o donde he estado de jefe de laboratorio, yo a los compañeros les hacía hacer por triplicado, entonces al triple ciego, ¿no es cierto? Un compañero hacía una tipificación sin decirle el resultado al otro, hacían tres, ¿no? De ahí se comparaba, si los tres sacaban el mismo resultado, pues de ahí se lograba liberar. Y si se tenía una muestra control de un conocido, se pasaba con muestra control. Entonces, imagínense, hasta muchas veces 4 veces repetir una prueba para liberar. Eso cuando se tenía la oportunidad y se tenía que hacer. En cambio, en otros laboratorios de una persona sola, bajo ese mismo sesgo de interpretación o posibles errores, se liberaban resultados y pasaba eso, ¿no? Cuando no se estandariza. Ahora sí pasa esto, ¿no? De que es negativo en la primera valoración, sea por antisueros o con la tarjeta. Recordemos esto, que si es un antisuero de paquete, estamos trabajando con un RH sub 1. Hay más grupos de RH. Lo mismo pasa con el grupo A. Muchas veces tengo reacciones de aglutinaciones débiles en A, pero el antisuero y la tarjeta es A sub 1. Entonces, si yo tengo eso, yo tendría que abrir a una tarjeta para subgrupos, en este caso de A1 o A2. Recordemos que el A1 es un porcentaje así mismo del 60 al 65% mundial de los grupos A, y hay un porcentaje también que es el A2, subgrupos de A2. La mayoría de ecuatorianos que son grupo A, ninguno ha de saber qué subgrupo es, porque por lo general antes no se hacía. A ver, otra de nuestra compañera Jessica Pilco dice, buenas noches, disculpen una pregunta. En un paciente vacunado hace 3 días de tétanos, ¿qué tiempo debe esperar para ser donante? A ver, un paciente vacunado de tétanos. Bueno, en este caso, por reacciones o manejo de bioseguridad en infectología, el paciente debe pasar algún tiempo. ¿Por qué? Porque el momento que, por lo general, te dicen luego de 72 horas, luego de 5 días. Yo por lo general siempre les digo, esperen más de 15 días. ¿Por qué? Porque no porque vaya a ser insegura la muestra en sí, o sea, no por el riesgo de infección o daño al paciente, sino que el momento que hagas las pruebas, muchas veces te da CUMS, en este caso, CUMS directos positivos, o a su vez te da pseudo rastreo de anticuerpos positivos, especial cuando se trabajan con células pool. Entonces, me va a dar sesgos de interpretación que me va a hacer desperdiciar más de tiempo, y en este caso no va a ser un buen donante. De hecho, va a ser uno de los sesgos para que no le tomen en cuenta como donantes. Preferible esperar un buen tiempo, que se regule la carga inmunológica, lógicamente, el proceso de vacunación nos causa una bomba inmunológica. Entonces, no es recomendable. Si están en proceso de vacunación, dejen que pase 15 días o a un mes, mínimo, por lo menos. O si no, que haya todo el cambio de grupos, nuestra carga eritrocitaria, sabemos 120 días, va a haber un cambio importante de eritrocitos, pues ahí sí podemos regresar a este proceso de donantes.
Nuestra compañera Heidi Sánchez dice, buenas noches, en la tipificación sanguínea, ¿a qué tiempo se debe leer? Se han presentado casos cuando me salió que sea negativo y al cabo de 10 minutos aglutinó y se volvió O positivo. Ya, perfecto. Es como el único que te decía, ¿no es cierto? Verás, cuando yo tengo los antisueros, si trabajo con antisueros, o sea, cuando estás haciendo en placa de impacto o en tubo, yo tengo que hacer pruebas de avidez y potencia. Y ahí voy a saber cuál es el tiempo adecuado. Entonces comparo contra los procesos estándar, hago mis diluciones, tomo el tiempo de reacción, independientemente de lo que me está diciendo el inserto. Y ahí yo identifico mis propios valores. Ahora, sobre los 10 minutos, es muy probable que no haya sido un proceso de aglutinación, sino más, o sea, dependiendo de la técnica, ¿no? Algunas sabemos que están a los 2, 3 minutos. Muchas veces el proceso no es tanto de aglutinación, sino de una eritrosedimentación y estar leyendo ya un proceso sedimentado, no aglutinado en realidad. Entonces, o a su vez, como trabajaste con sangre total, recuerda que también están aquí factores de, mm, de formación de coágulo, entonces también te van a intervenir ahí ciertas proteínas y las de fibrina y todo lo demás. Entonces, siempre, como les decía, la recomendación ahí de calidad, lo que me dice el fabricante, yo tomo esos tiempos iniciales y hago mis valoraciones de avidez y potencia. Y ahí sí puedo decir qué es verdaderamente positivo y como y lo mismo de los cassettes, no, cuando trabajan con ELISA, si les dice leer de 15 a 20 minutos. Sobre los 20 minutos, el reactivo o el resultado ya no es válido. Si se hace positivo después de los 20 minutos, no vale. Lo mismo pasa acá. Si se hace positivo después de tantos minutos, tampoco vale. Entonces, ese es justo el proceso para evitar estas interpretaciones, que estas metodologías ya vienen estandarizadas. Y como les decía, la estabilidad significa que cuando ustedes ya utilizan esta tarjeta, les centrifugan y leen esta tarjeta así, tal y como está, 46 horas no va a cambiar el resultado, 72 horas no va a cambiar el resultado. Entonces, ese es el proceso justo de tener estabilidad, estandarizar procesos. Por eso estas técnicas de tubo y placa, como les decía, ya por recomendación están saliendo del uso, ¿no? Ya no se recomienda. Dice, buenas noches, los compañeros Ginger Soledad. A ver, dice, buenas noches, ¿una persona con COVID-19 puede donar? Pues no. Como les decía, toda carga inmunológica de proceso infeccioso no puede ser considerada, no es recomendable. No es recomendable. Recordemos que las curvas de IgM e IgG, que en este caso se recomienda muchas veces son los anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Entonces, no se recomienda justo trabajar con todos estos pacientes, ¿no es cierto? No pueden ser donantes. Si yo tengo un proceso infeccioso viral, bacteriano y todo, no puedo trabajar como donantes. Tengo que trabajar con sangre segura, porque estos mismos anticuerpos generados, sea por IgM, en proceso rápido o ya en proceso de seguimiento con IgG del desarrollo de la enfermedad, pues me van a producir reacciones inmunológicas y estas reacciones la va a sufrir el paciente, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, todo lo que sean procesos infectocontagiosos, pues vamos a separarles a un lado, no se les va a considerar como donantes. De Heidi nos Muchas. agradece. Muchas gracias por la ayuda y Ginger también tenía esa duda. A ustedes, muchísimas gracias por todo su Tenemos participación. una parte final para hacer el sorteo de los 3 certificados que siempre pues entregamos. Vamos a hacerles unas preguntas y la primera persona que conteste en el chat correctamente va a hacerse acreedora de los certificados. Vamos a sortear 3 certificados y pues bueno, nos escriben por interno para poder gestionar. Así que por favor, Abraham, ayúdanos con la primera pregunta para que nos ayuden respondiendo los participantes. Ya, perfecto, perfecto. ¿Qué es un halo anticuerpo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es un halo anticuerpo? Vamos a responder en el chat. La primera persona que responda correctamente y obviamente que no se haya ganado anteriormente en algún otro evento, será la acreedora. Sarika Gilema. ¿Puede abrir su micrófono? No, tiene que escribir en el chat, por favor. Ya, pero eso sí, Sari Cajilema sí se merece un certificado. Ella respondió todas las respuestas de la tarjeta. Es como que pues Ya sí es listo, merecedora de. Sarika Gilema ya tiene su certificado porque el ponente nos indica sí, ¿ya? La segunda pregunta, o sea, el segundo certificado, chécale
Las A ver, respuestas, veamos. Vamos Jimena, a ver lo del Mateo, chat. Heidi, Ivonne. A ver, creo que la primera vez vamos a ver lo del chat. A ver, permítanme ver el chat acá. A ver, creo que la primera es de Jimena, ¿no es cierto? La primera respuesta está de Jimena. Ajá, dice sustancia extraña Sustancia que se extraña, aloja. bueno, no es, ajá, no es tanto una sustancia. Ya, Mateo no es tanto dice una sustancia. anticuerpos producidos en un individuo dirigido contra antígeno eritrocitario. A ver, Mateo, veamos. Me dice sustancia, sustancia, todas sustancias. Recordemos que sustancia es la que se mete en el medio, ¿no? La donde se esperen una sustancia. Son anticuerpos que se generan por factores externos. Anita Pillaguari creo que fue la primera, ¿no es cierto? Creo que ella está antes de todos, después de sustancias. Está Mateo, está David, después. anticuerpo producido en contra. Sí, los anticuerpos están contra los antígenos. Eso no. Pillaguaris está, anticuerpos que se generan por factores externos, porque los de internos son los antianticuerpos y los aloanticuerpos por factores externos. Anita Pillaguari estaba. Sería la primera en Anita, responder con la respuesta correcta. Anita ya se ha ganado un certificado en el anterior Recordemos evento, que el entonces no. aloanticuerpo se puede. Ajá, Anita Pillaguari, entonces. Sería la primera que respondió bien. ¿Quién más después de ella? Ella ya se ganó en el anterior evento. Ah, ya se ha ganado el anterior evento. Déjame ver quién más está allá. A ver. A ver, veamos. De ahí, después de Anita, dice David, anticuerpos contra antígeno, no es contra los eritrocitos, es contra todo, no son eritrocitarios, anticuerpos adquiridos por acción externa, y aquí está. Brian Santamaría, sí, el compañero que respondió después de eso. Muchas gracias, Anticuerpos. Brian Santamaría. Felicitaciones, nos escribe por interno. Me imagino que en el grupo, en el link, nos puede escribir al WhatsApp para gestionar su certificado. Y por último, tenemos la última pregunta, por favor, si nos ayudas. Ya estamos contra el tiempo. ¿Qué pregunta, por favor? Última pregunta. Creo que se nos desconectó. Ya, perfecto, sí, sí, acá le tengo. Justo un problema con el micrófono nada más. Ya, perfecto. Entonces, la última pregunta para que nos ayuden respondiendo los participantes. Ya. ¿Cuál es el subgrupo de RH más común en la población humana? R1 nos dice Patricia Sa. RH sub 1 le faltó ajá, RH sub 1 es el más común, perfecto, muy bien, es el porcentaje mayoritario en la población humana. Entonces Los está RH correcto. Le damos positivos, le por faltó la H, pero me imagino que por la premura de escribirle se comió la H. Entonces, como ya es de noche, nos da tanta hambre que nos comemos las Hs. Pero está bien, ¿no? Puede ser. RH sub 1 es el más común. O perfecto. RH sub 6, ¿no? En este caso, recordemos que es el D6. Ese es el grupo. Muy bien, Patricia, muchísimas gracias. Fue la primera que nos respondió. Es acreedora del otro certificado, del tercer certificado. Nos escribe por interno para hacer la emisión. Muchísimas gracias por su tiempo. A todos ustedes, ha sido una jornada del 27 de abril del 2023. No se olviden, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora TikTok, que estaremos dándoles información cada jueves o cada 15 días. Estaremos con eventos totalmente gratuitos y pues bueno, ya vamos a hacer eventos también de más horas con certificados de aprobación que les sirve muchísimo a ustedes para sus procesos de postulaciones, de recategorizaciones y pues obviamente para su formación extracurricular. Para el grupo de calidad, Naem, ha sido un gusto estar con ustedes esta jornada. Y pues no olviden escribirnos por interno a las personas que deseen el certificado para poder también gestionarles. Les agradezco mucho y Abraham también, un gusto poder estar esta jornada contigo.
Muy amables, muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes y poder aportar, aunque sea con un granito de arena, a todo, ¿no? A la final siempre terminamos conversando y aportándonos entre todos nuestra experiencia, que es lo fundamental de estos procesos educativos. Entonces, agradecido mucho, que tengan una excelente noche, disfruten su noche, pues y mañana cerrar la semana con toda fuerza. Y los que están en turno de velada, pues igual, fuerzas para terminar ese turno. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, fuerte a todos. Cuídense y cuiden a su familia. Muy amables. Gracias, hasta una nueva oportunidad.